Bien, ¿cómo andan? Yo soy Juan Cruz Tulis y en esta ocasión tenemos una función y nos pide ver la continuidad en el punto. Bien, nos dice f de x es continua en x igual a 3, teniendo como f de x a esta expresión que se llama función a trozos. Bien, que desde x menores o iguales que 3 tiene esta expresión y para los x mayores que 3 tiene esta otra expresión. Entonces, nos pregunta si es continua en x igual a 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que una función sea continua? Bueno, una función f de x cualquiera es continua en x igual a un número, en este caso pongo a, si pasan tres cosas. Una, que exista la función en el punto, es decir, que si yo agarro el valor de a y lo reemplazo en la función, tenga sentido eso, me dé un número, bien. Que si yo hago el límite cuando x tiende a ese valor de esa función exista también, es decir, que no me dé infinito, bien, ni siquiera positivo o negativo, sino que me dé un número. Y después la última condición para la continuidad es que tanto el límite de la función como la función evaluada en el punto sean exactamente iguales. Bien, veamos qué pasa ahora en el caso de esta función. La primera condición para la continuidad nos pedía que exista la función evaluada en el punto. Como el punto de interés es x igual a 3, veamos si existe la función evaluada en 3. Bien, fijémonos que para reemplazar 3 en la función, primero hay que ver en dónde está incluido el valor 3, ya que es una función a trozos. Fijémonos que x menor o igual que 3 es la condición que lo incluye, y x mayor estricto que 3 es la que no lo incluye. Por lo tanto, cuando yo evalúo f en 3, me tengo que fijar únicamente en esta expresión, ¿bien? Ya que es el valor donde el 3 está incluido. Por lo tanto, f evaluado en 3 es este polinomio reemplazando las x con 3. Es decir, 3 al cuadrado menos 2 por 3 más 3. Veamos qué nos da esto. 3 al cuadrado va a ser 9, menos 2 por 3 va a ser menos 6, y esto sumado 3. Es decir, que nos va a dar exactamente 6. Otra condición que nos pedían era que exista el límite en el punto. Veamos qué pasa con eso. ¿Qué significa que exista el límite en un punto? Bueno, quiere decir que el límite por izquierda y el límite por derecha en el punto son exactamente el mismo. Bien, ya que si fuesen distintos, el límite no existiría. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende al valor de interés, que es 3, por izquierda, bien, con este signo menos, de mi función f de x. Pero bueno, si yo me acerco a la izquierda por 3, estoy cayendo en esta sección de acá, ya que los números que están a la izquierda de 3 tienen esta condición, cumplen esa condición, mejor dicho, y podemos reemplazarlo en este polinomio. Sabemos que el límite en una función es directamente reemplazar este punto en la función, es decir, nuevamente reemplazar 3 en toda esta expresión. Pero bueno, eso ya lo hicimos acá arriba y nos dio 6, así que podemos decir que esto es igual a 6. Ahora, ¿qué pasa con el caso del límite cuando x tiende a 3 por derecha? Ahí vamos a ver que el límite cuando tiende a 3 por derecha, con signo positivo, de la función va a ser, y ahora como nos acercamos hacia 3, pero por la parte de la derecha, lo que estamos haciendo es acercándonos, pero con valores más grandes que 3. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar va a ser esta expresión de acá. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función va a ser exactamente igual al límite cuando x tiende a 3 por derecha de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Pero ¿qué pasa? Si yo reemplazo, como hacemos con los límites, esto me va a quedar
3 al cuadrado, que va a ser 9 menos 9 sobre 3 menos 3. Y esto es 0 sobre 0. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Vamos a analizar el límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función por separado. ¿Por qué? Porque cuando lo intentamos hacer reemplazando con 3, nos dio el valor 0 sobre 0. Y eso es lo que se llama una forma indeterminada. Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 3 por derecha de x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3, y vemos que al reemplazar nos queda 0 sobre 0, no podemos dejarlo así, porque eso es lo que se llama forma indeterminada y no es un número en sí. Entonces, como 0 sobre 0 es lo que no queremos, queremos intentar modificar algo en la función para que nos dé un valor concreto. Fíjense, por ejemplo, que en la parte de arriba tenemos x al cuadrado menos 9, pero esto es por diferencia de cuadrados. En el numerador va a ser el límite cuando x tiende a 3 por derecha de, esto lo podemos escribir como x menos 3 por x más 3 sobre x menos 3. Para verificar que está bien hecha la diferencia de cuadrados, si hacemos la distributiva nos queda exactamente esta expresión. Bien, entonces, ¿cómo hacemos ahora para resolver? Porque si seguimos reemplazando con el valor 3, acá nos queda 0 y acá nos queda 0 por 6, pero sigue siendo 0 sobre 0 y nos sigue apareciendo esta indeterminación. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sacarla? Como estamos en un entorno del 3, es decir, nos acercamos por el 3 hacia la derecha, pero en sentido de que el 3 no nos interesa en sí. Acuérdense que cuando hablamos de límite, el valor en el que estamos trabajando no nos interesa, solamente nos interesa lo que pasa a su alrededor. Entonces, el valor 3 en sí no lo toma la incógnita x, por lo tanto, esto lo podemos cancelar. Bien, se pueden dividir y nos queda el límite cuando x tiende a 3 por derecha de únicamente x más 3. Y esto, cuando reemplazamos con 3, nos queda 6. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 por derecha de mi función exactamente da 6, al igual que el límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Por lo tanto, podemos asegurar que existe el límite en el punto 3, que ya estaría entonces la segunda condición de la continuidad de la función. Bueno, como el límite por izquierda y por derecha eran 6, el límite cuando x tiende a 3 ya lo podemos reemplazar con 6 y afirmamos que existe. Ahora, nuestra última condición nos pedía verificar que la función evaluada en el punto y que el límite evaluado en el punto sean iguales. Y eso se verifica, ya que ambos son exactamente igual a 6. Por lo tanto, podemos afirmar que f de x es continua en x igual a 3.